Bien, vamos a apoyarnos de... Se encuentra Arriaga Santiago Fausto, Uriel, no se encuentra Baez Sánchez Pablo, Abraham. Presente, profe. Buenos días, Pablo. Apóyame con la lectura del enunciado del problema 219, por favor. Sí, dice, de manera similar a como se determinó para el caso del cilindro, para la esfera se obtiene que el radio crítico es radio crítico igual a 2 multiplicado por el coeficiente de transferencia de calor entre la coeficiente de transferencia de calor por convección. Para el sistema esférico múltiple de la figura siguiente, determine A, el espesor de aislamiento necesario para disminuir las pérdidas de calor un 80%, B, la temperatura en la superficie exterior del aislamiento, y C, verifique que el material aislante seleccionado es el adecuado técnicamente para las condiciones dadas. Muy bien, gracias. Por lo tanto, vamos a tomar de radio crítico esta formulita que tenemos aquí para una esfera, ya que es una, viene siendo lo que vemos aquí es una circunferencia totalmente cilíndrica, y por lo tanto vamos a apoyarnos de esta ecuación en cuanto al radio crítico. Ahora bien, el problema nos pide que se calcule en este problema la cantidad de aislamiento que se necesita contemplar en el espesor, ¿sí?, para que la cantidad de flujo de calor que se direcciona hacia el exterior podamos nada más perder un 20% del total de flujo de calor que se esté generando dentro de la esfera. Esto es reducir la pérdida de calor a un 80%, podamos retener el 80% y el otro 20% se estaría direccionando hacia el exterior, hacia el aire ambiente. Por lo tanto, este espesor lo vamos a calcular. Segundo, inciso B, la temperatura en la superficie exterior del aislamiento. ¿Estamos de acuerdo que vamos a calcular esta temperatura en la superficie exterior del aislamiento? No los escucho. ¿Sí? Perfecto. Vamos a calcular TS3. El espesor TS3. Y posteriormente nos dice que se verifique que el material del aislamiento seleccionado es el adecuado técnicamente para las condiciones dadas. Perfecto. Bueno, con estos datos, con estas consideraciones, podemos visualizar la esfera en un corte seccionado, donde nos muestra que en el interior tenemos el agua en ebullición dentro de la esfera. Posteriormente existe la esfera que está fabricada de acero inoxidable con esta clasificación de acero y con la K que le corresponde al acero AISI 304. Después tenemos en la misma esfera un aislamiento térmico que nos indican que va a ser considerado de fibra de vidrio para proteger, ¿sí?, el contenedor esférico y retener el 80% de calor, ¿sí?, de ese 100% de calor que se genera. Los radios nos indican que se tiene un radio interior de 0.05 metros, el radio 2 de 0.58 metros, como lo vemos acotado en el corte seccionado del dibujo, ¿sí?, respectivamente. Recordemos que el espesor no lo conocemos, ni tampoco el radio 3, al desconocer este valor. Por lo tanto, vamos a visualizar en la solución que de la misma manera como lo hicimos en el problema de tubería, vamos a considerar, ¿sí?, este problema, pero por el momento sin considerar el aislamiento térmico, para poder conocer ¿sí?, lo que vamos a ir evaluando y calcular los valores que nos permitan encontrar, ¿sí?, lógico, este espesor. ¿De acuerdo para todos? Sí, profe.
Bueno, también en el lado derecho tenemos el mismo problema, vemos que es la esfera con los datos, ¿sí? Y con la secuencia. Si observamos el circuito térmico equivalente, ¿sí? Tendríamos entonces que resolver la resistencia por convección en el interior con el agua de ebullición, la resistencia por conducción a través del acero inoxidable con que está fabricada la esfera y la resistencia convectiva 2 debido a la presencia del aire ambiente. ¿Sí? Con estas tres resistencias que estamos evaluando, debido a que no vamos a considerar por el momento, ¿sí? La resistencia del aislamiento de fibra de vidrio, esto para conocer el valor real del flujo de calor total que se tiene en el sistema y poderlo utilizar para calcular posteriormente el espesor de la fibra de vidrio, que es el aislamiento. ¿Queda claro para todos? Una pregunta, Profe, Sí, te escucho. ¿por qué consideras como convección el fluido de adentro? ¿No se supone que está estático? Como convección, porque está dice agua en ebullición, ¿sí? Por lo tanto, dentro de la esfera tenemos que está hirviendo este fluido y por lo tanto es convectivo. Ok, gracias. ¿Sí? Te escucho. Ajá, ¿qué pasó? ¿Hay otra pregunta? sí, disculpe, esto lo hicimos este corte antes de la resistencia del aislamiento, lo hicimos porque como es un circuito en serie, el calor es una constante y por eso no va a cambiar cuando aumentemos también la resistencia del aislamiento de fibra de vidrio. Bueno, date cuenta que ahorita, así como vemos el circuito térmico equivalente aquí del lado derecho, en el dibujo que tenemos ahorita que estoy aquí mostrando, del lado de la pantalla del lado izquierdo, nos damos cuenta que no conozco este flujo de calor total, ¿sí? Y tampoco puedo conocer este espesor. Por lo tanto, cuando yo quiera despejar el espesor o el radio 3 en la fórmula, no voy a poder calcularlo porque el flujo de calor total sé que se reduce a un 80%, que puedo perder este 20% de flujo del 100% que se esté en su momento generando dentro de la esfera, pero la cantidad real no la conozco y lo que quiero hacer es primero calcular ese flujo de calor total para que con ese flujo de calor total pueda yo calcular el 20% y ese 20% utilizarlo para evaluar el espesor del aislamiento que me permita perder ese 20% de flujo de calor. Ok, profe, gracias. ¿No hay por qué? Muy bien. Perfecto, entonces démonos cuenta que de estas 4 resistencias estoy descartando la resistencia del aislamiento, aquí textualmente lo decimos, sin considerar el aislamiento térmico, por lo tanto calculando el flujo de calor sin considerar lo que viene siendo el aislamiento térmico, tenemos que el flujo de calor total por conducción y convección, de una vez recordemos que estamos en una esfera, por lo tanto, de forma automática en cada resistencia va a aparecer, debido al área, va a aparecer el valor de 4pi. Y recordemos que lo estamos factorizando, por lo tanto 4pi pasa multiplicando al delta de temperaturas. El delta de temperaturas se está evaluando desde T infinito 1, ¿sí? Que es el interior de la esfera, agua en ebullición dentro de la esfera, a 473.15 Kelvin, como lo vemos en pantalla, hasta T infinito 2, que viene siendo el aire ambiente a una temperatura de 294.15 Kelvin. Entre este delta de temperaturas tenemos estas 3 resistencias, como lo vemos en la fórmula, ¿sí? La resistencia por convección, la resistencia por conducción y la resistencia convectiva 2 del aire ambiente. Bien, aquí hago un comentario para que tomen nota o pongamos todos atención de favor. La resistencia por convección interna. Si ven la esfera, recordemos que es el inverso de HC1, que sería HC1 a la menos 1 o 1 sobre HC1, como lo vemos en la fórmula.
¿De acuerdo? Sí. Ponemos atención, exacto, y es multiplicado, ¿sí?, por el área, pero el área aquí está involucrando el radio, ¿sí? Y recordemos que de esa área estamos ya factorizando, por eso está acá en la parte superior el valor de 4pi. Ahora bien, si ustedes observan el radio de esta esfera, que son metros y elevados al cuadrado, tendríamos el área de toda la esfera, de toda la envolvente, que sería el valor que nos arroje en metro cuadrado. Pero, ¿qué radio debo de utilizar o contemplar en el interior? El radio 1, porque si observan la acotación en la parte superior, la convección donde está en el interior de la esfera el agua en ebullición, involucra este radio 1, y por eso aparece aquí en la fórmula R1 al cuadrado. ¿Queda claro? Sí. A diferencia de la convección externa, con la misma figura, pero sin considerar este aislamiento térmico, ¿sí?, pueden observar que la resistencia por convección 2, que es la que estamos viendo aquí en pantalla, la última resistencia sería el inverso de HC2 a la menos 1, más bien HC2 a la menos 1 o 1 sobre HC2, pero ¿cuál es el radio que voy a contemplar aquí para colocarlo al cuadrado? El último radio donde termina la conducción comienza la convección, y por lo tanto yo veo la figura y el último radio, que es el radio 2, el radio exterior del acero inoxidable, a partir de ahí comienza la convección con el aire ambiente, porque no estoy ahorita considerando el aislamiento térmico. Y es por eso que aquí aparece en esta resistencia convectiva externa 2, el radio 2 al cuadrado por HC2, todo eso a la menos 1. ¿Queda claro cómo están planteadas estas dos resistencias convectivas? Sí, profe. Muy bien. A continuación nos damos cuenta que la resistencia por conducción a través de todo el espesor con que está fabricada la esfera de acero inoxidable, esta sí no tenemos problema, ¿sí?, porque nada más es el inverso de K, de la K del acero inoxidable, que para nosotros es K1, o 1 sobre K1, que multiplica, ¿sí?, a este producto que viene siendo la resta de los inversos del radio 1 menos el radio 2, que sería 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, el producto que resulte multiplicado, ¿sí?, por lo que viene siendo 1 sobre K subíndice 1, porque el valor de 4pi ya lo tenemos factorizado y está multiplicando al delta de temperaturas. Esta resistencia de conducción, que ahorita estamos observando aquí, ¿sí?, está debidamente planteada con el problema, y recordemos que me voy a regresar a un paréntesis a la parte de la fórmula que explicamos la teoría, y aquí está, es la ecuación 2.65, ¿sí? Si observamos, aquí está el inverso de la resta de los radios, ¿sí?, de los inversos de los radios, y aquí tenemos 1 sobre K, 4pi se factorizó y pasó a afectar el delta de temperaturas, como lo vemos en la ecuación 264, ¿sí?, y por lo tanto, en la pura resistencia de conducción, nos quedamos con esta parte. ¿Queda claro? Sí, profe. Con la ecuación 265 que hemos planteado, la observamos y la trasladamos al problema que tenemos y que ahorita estamos analizando con la esfera. Bien, una vez que ya tengo esta resistencia de conducción y las dos resistencias convectivas, puedo sustituir todos los valores para calcular, ¿sí?, la resistencia total. En el numerador, recordemos que es 4pi, no hay problema, es constante, y el delta de temperaturas que acabamos de observar, que va desde T infinito 1 hasta T infinito 2, son valores que nos proporciona el problema que estamos analizando. Bien, por lo tanto, el radio 1 al cuadrado, revisen en la figura como en los datos, y es 0.05 metros al cuadrado. HC1, que vale 10.000, aquí lo tenemos, que viene siendo la constante convectiva del agua en ebullición,
¿sí? Todo este producto de del primer término que tenemos en esta resistencia de convección, ¿sí? Elevado a la menos 1, nos debe de arrojar este valor de 0.04. Con su calculadora, por favor, vamos a ir cotejando. Bien, la segunda resistencia tenemos lo que viene siendo K a la menos 1, que en este caso es K subíndice 1, y aquí la tenemos, por lo tanto es el acero inoxidable. 11.68 a la menos 1, aquí lo tenemos, que multiplica a el inverso del radio interior R1, 0.050 a la menos 1, menos 0.058 a la menos 1. Esta operación que está entre corchetes, lo que resulte de la resta multiplicado por el inverso de 11.68. Y les debe de arrojar 0.23618. Correcto, ok. Tercera, la última resistencia convectiva, el radio 2 al cuadrado, 0.058 metros al cuadrado por HC2, que para nosotros HC2 viene siendo el aire ambiente. Ahí está. 21 watts metro cuadrado Kelvin a la menos 1. Con esta operación, ¿sí?, les debe de arrojar 14.15548. Bien, si sumamos las tres resistencias, nos da 14.43166. En el numerador es un delta de temperaturas en Kelvin, 473.15 menos 294.15 multiplicado por 4pi, y les da un valor de 2249.38, que dividido entre la resistencia total les arroja este flujo de calor total por conducción radial a través de la esfera. ¿Es correcto? Este es el flujo de calor total al 100% que se transfiere en el sistema. Ahora nosotros lo necesitamos evaluar en esta parte donde está el espesor, y con el espesor puedo yo perder ¿qué cantidad? El 20% de flujo de calor con ese aislamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por lo tanto, ahora ponemos esta condición. Para un 20% del flujo de calor que ya conocemos que vale 155.86 watts, esa cantidad multiplicada por ese 20%, ya tenemos una cantidad de flujo de calor que vale 31.17 watts, que es el flujo de calor que me voy a permitir liberar hacia el medio ambiente con el radio del espesor para llegar al radio 3 del aislamiento térmico. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Todo bien, profe. Perfecto. Ahora bien, de TS2 nos volvemos a ubicar en el dibujo, donde está acotado en la parte inferior de la esfera de este corte seccionado. De TS2, ¿sí?, trasladamos un circuito térmico porque va a ser este radio 2 que llega a TS2, por lo tanto tengo la resistencia de la fibra de vidrio como aislamiento y una resistencia externa de la convección por el aire ambiente. Por lo tanto, el circuito térmico equivalente va a ser evaluado desde TS2 hasta T infinito 2, donde se localizan estas dos resistencias, la de convección del aislamiento y la convectiva del aire ambiente. ¿Todo va bien hasta aquí? Todo bien, profe. Bien. Profesor, yo no entendí. Sí, te escucho, ¿qué pasó? Una pregunta, por decir, para el agua en ebullición que tenemos adentro de nuestra esfera, si no nos dieran el coeficiente convectivo, ¿hay una forma de obtenerlo? Es que resolví algunos ejercicios y no nos dan el coeficiente convectivo, pero todos refieren que es de 10.000 watts por cada metro cuadrado Kelvin. Exacto. Pero ese es también, si, como mencionaste, si no te lo dan, si también aquí tenemos, ¿sí?, nuestro anexo de tablas, que lo puedes ver en pantalla. ¿Sí lo ven todos? Sí, profe.
Bien, aquí nos vamos a ir avanzando al anexo A4, me parece. Voy a ir anexo A3, anexo A4. Aquí está, ¿sí? Entonces aquí, si te das cuenta, tenemos nuestros anexos, tenemos estos valores que en su momento es la K de conductividad térmica para el aire, algunas sustancias que son no metálicas, como son fluidos, amoníaco, ¿sí? Y me parece, a ver, monóxido de carbono, la K, pero estas son sustancias, oxígeno, vapor de agua y líquidos saturados. La constante convectiva, líquidos saturados, fluidos, aquí están. Entonces estaríamos hablando de lo que es H, ¿sí? Y, espérame, kilojoule, kilogramo, pero esto viene siendo temperatura de saturación, entalpía. Propiedades termofísicas del agua saturada. Calores específicos, el Cp, viscosidad, conductividad térmica, la K, número de Prandtl, tensión superficial, coeficiente y temperatura. Volumen específico. Entalpía, saturación de gases. Emisividad. Oh, caray, deja checar porque no sé si la pasé o no la anexé, pero bueno, con gusto te busco esa información, ¿sale? Sí, por favor, profe. También noté, bueno, es que noté que no venía en las tablas que nos dio, pero como le menciono, varios ejercicios que he resuelto refieren que la H convectiva del agua a varias temperaturas, la vía a 110 Celsius y a, creo, 80, todas la refieren a 10.000. Así es dato directo que nos referencian para el agua, ¿sí? En la convección. 10.000 watts metro cuadrado Kelvin, lógico, eso lo convertiríamos a BTU por hora si se requiere en sistema internacional, sistema inglés, perdón. Y bueno, por el momento ahorita vamos a dejarlo así referenciado y con este dato para continuar con la explicación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿lo puedo considerar como una constante? Considéralo como un valor que se le asigna en el caso del agua en ebullición. ¿Sale? Sale, Porque profe, gracias. también desconocemos si va a tener alguna otra sustancia, pero si es agua, simplemente agua, adelante, 10.000. ¿Vale? Sí, gracias. De nada. Bien, aquí tenemos la secuencia de lo que vamos explicando. Y como mencionamos, ya tenemos un flujo de calor total, lo utilizamos para evaluar y conocer el 20%, que en su momento es la cantidad de calor que podemos liberar con el aislamiento térmico. Es por eso que aquí en ambas partes, tanto derecha e izquierda, podemos visualizar que este flujo de calor de 31.17 watts es lo que nos vamos a permitir liberar entre el radio 2 y el radio 3, que es el espesor del aislamiento de la que es fibra de vidrio. Y para ello, ¿sí?, tenemos aquí la explicación de que analizando el sistema, ahora desde T infinito 1 hasta TS2, si observamos, ¿sí?, aquí lo tenemos, bueno, de ambos lados, nada más que acá me permite marcarlo con el marcatextos, T infinito 1 hasta TS2. Por lo tanto, podemos visualizar que entre estos nodos puedo yo calcular la temperatura TS2.
No tengo esas temperaturas intermedias, pero ya tengo el flujo de calor, que ahora sí ya lo conocemos. Por lo tanto, calculando, ¿sí? Planteando primero la fórmula, el flujo de calor total por conducción y convección radial, que es igual a 4pi por este delta de temperaturas que vamos a evaluar, desde T infinito 1 menos TS2, involucramos dos resistencias, ¿sí? Las que tenemos aquí en pantalla, que si se dan cuenta es la resistencia convectiva y la resistencia por conducción, ¿sí? Agua en ebullición y lo que es el material con que está fabricada la esfera. Bien, estas dos resistencias, ¿sí?, sumadas nos dan la resistencia, pero aquí no la total, sino la resistencia que está siendo partícipe entre estos dos nodos, que son esas dos resistencias, entre T infinito 1 menos TS2. De esta fórmula vamos a despejar, como lo pueden ver, lo que viene siendo la temperatura TS2. Textualmente nos dice que despejando TS2, ¿sí?, nos queda la siguiente ecuación ya despejada. Y recordemos que el flujo de calor que estamos evaluando en este circuito es el flujo de calor total, que nos va a permitir evaluar qué temperatura se registra en este nodo con el gradiente de temperatura que viene en decremento desde el interior de la esfera hacia el exterior. Es por eso que con esta ecuación calculamos TS2, ¿sí?, y si se dan cuenta, aquí vemos que está siendo partícipe ese flujo de calor total, ¿sí?, de 155.86 watts. Realizando la operación tenemos que TS2 vale 473.15 Kelvin, perdón, no, es la temperatura de 473.15 menos el producto de todo lo que está entre corchetes, que nos da 3.425. TS2, por lo tanto, ¿sí?, nos arroja una temperatura de 469.72 Kelvin. Ahora bien, como ya tenemos ahora sí identificada la temperatura TS2, esta la podemos utilizar para evaluar lo que tenemos, donde vamos a ir en el análisis desde TS2 hasta T infinito 2, donde ya se involucra lo que es para nosotros la fibra de vidrio y la resistencia del aire ambiente en el problema. ¿Hasta aquí todo va bien? Sí, profe. Observemos que para esa temperatura, ¿sí?, o para este cálculo, ya vamos a utilizar el aislamiento, y por lo tanto con ese aislamiento vamos a utilizar esa cantidad de flujo de calor que es el 20% que nos vamos a permitir liberar, que vale 31.17. Con este flujo de calor evaluado de TS2 a T infinito 2, tenemos ya la presencia del espesor que se observa entre el radio 2 y el radio 3, pero el radio 3 no lo conozco, ¿sí? Y por lo tanto recordemos que en la tubería, en un ejemplo de tuberías, aplicamos lo que fueron interacciones sucesivas. Esto es que el radio 3 sea mayor a R2, ¿sí?, con esta ecuación, donde vamos a observar, ¿sí?, que necesitamos hacer uso de lo que es evaluar la resistencia por conducción en la fibra de vidrio y la resistencia convectiva del aire ambiente, donde termina el radio 3, ¿sí?, en la convección externa, este radio 3 al cuadrado, se inicia la convección, ¿sí? Es por eso que de aquí puedo despejar R3 de esta fórmula, pero recordemos que está siendo partícipe en dos términos en diferentes condiciones el radio 3. ¿Sí? Aquí está con una exponencial y acá tenemos como una fracción. Para resolver este despeje podemos resolverlo matemáticamente o por esta otra opción, por medio de interacciones sucesivas. Estamos ahorita proponiendo interacciones sucesivas donde R3 sea mayor a R2. Es por ello que aquí este valor que observamos en R3, ¿sí?,
lo vamos a ir incrementando progresivamente. Si R2 vale 0.058, pues yo a R3 le asigno un valor de 0.068, ¿sí? 0.069 y así sucesivamente, o voy incrementando esta milésima de dígito, 0.059, 0.060 y así sucesivamente con esta misma ecuación hasta que todo este término que está ahorita marcado del lado derecho se iguale con el flujo de calor que tenemos del lado izquierdo, que son 31.17. Cuando se logra esa igualdad es cuando a R3 se le asigna este radio de 66.35 milímetros. Si los vamos a ir, de hecho son interacciones sucesivas, vamos a ir incrementando, ¿sí? Y vamos a irle dando incrementos, por así decirlo, de 2, 3, 5 milésimas. Si nos excedemos en una de esas milésimas, retrocedemos y vamos reduciéndolas a 10 milésimas, a micras, hasta que se logre aproximar o igualar este valor. Lógico, entre más dígitos estemos manejando, pues lógico vamos a tener una aproximación más exacta. Pero les comenté en su momento, se puede elaborar un programa. Hoy en día con la computadora se elabora un programa de lenguaje en C o de C++ o Fortran o Basic. Declaras variables, planteas la ecuación, asignas valores y en este caso proporcionas la ecuación que al sustituir R3, que debe ser mayor a R2 en esta R, ¿sí? Cuando se logre igualar a 31.17, se termine lo que es de estar siendo repetitiva la operación, se imprime el valor y se finalice el programa que estás corriendo. Y en ese momento R3 nos arroja 66.35 milímetros. Con su calculadora, por favor, realicen esta operación del lado derecho, todo el término que está del lado derecho, ¿sí? Para que visualicemos qué valor nos arroja toda esta operación, que debe de ser igual o aproximadamente igual a 31.17. Ok, entonces sería un valor aproximadamente igual a 31.17. ¿De acuerdo? Sí, ya estamos cercanos. Recordemos que aquí tenemos un radio 3 que lo podemos medir, pero lógico, aquí tenemos que ese aislamiento de fibra de vidrio en su momento lo estamos ajustando
a un valor de 66.35 milímetros. ¿Sí? Ya las otras fracciones ya son más, un poquito más, ¿cómo decirlo?, más justas, más precisas, pero que por lo menos con este radio 3 que podemos medir, ¿sí?, con vernier o con un instrumento de medición, podemos dar los 66.35 milímetros, donde nos permita tener ese radio 3 que, al sustituirlo en esta fórmula, nos permita igualarlo con este flujo de calor, aproximadamente igual a 31.17. ¿Sale? Ahora bien, si ya tenemos el radio 3, recordemos que el espesor que vamos a calcular aquí sería el radio 3 menos el radio 2, nos da como resultado el espesor de la fibra de vidrio. Es por eso que a continuación calculamos el espesor 66.35 menos los 58 milímetros del radio 2. Tenemos un espesor de 8.35 milímetros y hemos calculado la cantidad, ¿sí?, de fibra de vidrio que se le debe de proporcionar a este aislamiento térmico en la esfera. ¿De acuerdo? A continuación, ahora tenemos la parte que es la verificación de que el material de aislamiento sea el adecuado técnicamente para las condiciones dadas. Esto es, calculando TS3 en el problema, bien, nos damos cuenta que estaríamos evaluando de TS3 a T infinito 2. Si observamos en el circuito térmico, entre TS3 y T infinito 2, ¿sí?, con este flujo de calor de 31.17, yo puedo evaluar el nodo de esta temperatura. Por lo tanto, vamos a despejar de esta fórmula lo que para nosotros va a ser TS3. Y despejando TS3 nos queda esta expresión que, al sustituir los valores en la fórmula ya despejada, nos arroja que vamos a tener en el nodo 3, donde termina el aislamiento, donde está el aislamiento térmico involucrado, ¿sí?, va a ser una temperatura de 320.98 Kelvin, que en grados Celsius son 47.83 grados Celsius. A continuación, ¿sí?, realizamos la parte de analizar y evaluar lo que viene siendo la formulita que textualmente nos dice para evaluar el radio crítico. Si ustedes recuerdan, tenemos la K de la fibra de vidrio. Voy a regresar, aquí está. ¿Sí? K de la fibra de vidrio como aislamiento, punto 36. Y la K del aire ambiente en la convección, 21 watts metro cuadrado Kelvin. Por lo tanto, punto 36 entre 21 y multiplicado ese producto por 2, tenemos un radio crítico para esta esfera de un valor de 3.43 milímetros. Podemos observar que el radio 3 es mayor al radio crítico, que vale, ¿sí?, esta cantidad. Por lo tanto, aquí podemos visualizar cómo estaríamos analizando el radio crítico en ese valor y el radio 3 y su trayectoria en cuanto a la resistencia, así como el análisis de ese radio crítico para el flujo de calor máximo, donde evaluamos las resistencias contra el flujo de calor. Ya en esta parte tendríamos resuelto el último inciso del problema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, punto y aparte. Problema 220. Calderón Flores Gabriel, ¿se encuentra?
Sí, aquí estoy yo, profe. Sí, por favor, Calderón, apóyame con la lectura de este problema. Ahorita lo voy explicando. Una esfera de hierro puro, K = 72.7, contiene una mezcla química en estado líquido que libera 29.31 kilowatts. Si el diámetro interior de la esfera es de 152.4 milímetros y el diámetro exterior es de 304.8 milímetros, prevalecen condiciones de estado estacionario y la temperatura en la superficie exterior de la esfera es de 38 grados Celsius. Se determina la temperatura en el cuerpo de la esfera en una posición localizada a 25.4 milímetros de la superficie exterior de la esfera. Perfecto, punto y aparte. Bueno, hasta ahorita hemos calculado las temperaturas, ¿sí? En la superficie interior de la esfera, que sería aquí, temperatura interior, temperatura por si esta esfera tiene convección en el interior del fluido, también una temperatura infinita que nos dan o que la podemos calcular, ¿sí? La temperatura en la siguiente superficie, que sería la superficie exterior de la esfera con que esté fabricado el material. Otra temperatura si es que hay más aislamiento en el siguiente nodo, ¿sí? Pero esas, si se dan cuenta, son temperaturas que vamos calculando entre material y material, ¿sí? O en su momento entre la conducción y la convección, entre la otra convección con esta. Son nodos que nos permiten calcular esas temperaturas, pero que podamos tener una fórmula para calcular una temperatura en un radio R a cierta distancia del exterior de la esfera, por el momento no la hemos deducido y tampoco la tenemos. Esto es que para este radio R que se localiza de la superficie exterior a 1 pulgada, ¿sí? 25.4 milímetros de la superficie exterior de la esfera. Bien, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, aquí es cuando yo les comento que vamos a tener que encontrar una fórmula que podamos utilizar para que en su momento el técnico, ¿sí? barrene a 1 pulgada de profundidad, ¿sí? instale unos pirómetros, que son termómetros, pero para un rango de temperatura alta, ¿sí? Los pirómetros con la finalidad de monitorear la temperatura en esta esfera. Y esta esfera, con este espesor con que se fabrica la esfera, se le colocan estos pirómetros a 1 pulgada de profundidad del diámetro exterior, se calibran para saber a qué temperatura lo vamos a calibrar, y por eso es calcular esta temperatura en esa posición R, para que, bueno, vas a instalar un pirómetro, sí, pero ¿a qué temperatura va a quedar calibrado? No, pues no me ha dicho el ingeniero. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer los cálculos, ¿sí? Para saber a qué temperatura se calibra el pirómetro, se instala, y en ese momento, ¿sí? Se lleva lo que es la instalación y el cableado, ¿sí? al tablero de control para poder estar monitoreando la temperatura en esta posición R, que deberá de ser de ese valor más menos medio grado, ¿sí? o dependiendo de qué tanta precisión se requiera en el proceso, o 1 grado de delta de temperatura, ¿sí? de la temperatura calibrada en el pirómetro. ¿Queda claro? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bueno, vamos entonces a irnos apoyando de la lectura, que es la secuencia del problema, y si hay algún comentario sobre la marcha, con toda confianza. Bien, tenemos en el problema que ya nos da los valores de K, ¿sí? Nos dice que es una esfera que está fabricada de hierro puro con su respectiva K. Este hierro puro con que se fabrica la esfera nos indican que tiene 2 diámetros. El radio, lógico, aquí nos dan un diámetro exterior. Este valor divídanlo entre 2. ...304.8 entre 2 y sería nuestro radio, ¿sí? exterior, que sería esta R subíndice
Perfecto. Y 152.4 entre 2 sería nuestro radio del radio interior, por el diámetro interior, esta RI. Perfecto. Entonces ya ubicamos esos radios producto de estos diámetros que nos dan en el enunciado, ¿sí? Ahora bien, también nos dicen que se tiene un flujo de calor por esta mezcla química de 29.31 kilowatts, que es el flujo de calor que se libera del interior de la esfera hacia el exterior. Con estas condiciones, con estos datos, en la solución que tenemos a continuación, nos podemos dar cuenta que para determinar la temperatura en una posición R, se deberá de obtener una expresión que nos permita, ¿sí?, determinar la distribución de temperatura a través de la esfera hueca. El balance de energía, considerando que la conducción térmica es constante, que existen condiciones de estado estacionario y que no hay fuentes internas de calor, el flujo de calor total por conducción será igual a ese flujo de calor total por conducción más la diferencial de R, como lo tenemos en la ecuación cuando planteamos las fórmulas en las esferas, donde recordemos que existe un gradiente de temperatura en función de los radios, ¿sí?, un área radial para la esfera y el valor de menos K de la conductividad térmica. Esto es con la ley de Fourier, adecuándola debido a que el área radial ahora va a ser sustituida por el área de una esfera, que en este caso es 4pi por r al cuadrado. Bien, con estos comentarios, de hecho aquí está 4pi r al cuadrado en el área radial, ¿sí?, los trasladamos y observamos la secuencia que sería el flujo de calor, ¿sí?, más la diferencial de R de ese flujo de calor. Por lo tanto, recordemos que K es una constante diferente de 0 y que dr no puede tener el valor de 0. Además, la superficie del área esférica, el área radial, está dada por esta fórmula, 4pi r al cuadrado, y el balance de energía se puede escribir entonces en la forma siguiente, ¿sí?, con la ecuación B. Realizando este análisis y declarando estas variables donde R sea igual a R interior, la temperatura sea igual a la temperatura interior, T mayúscula, y que R posteriormente sea igual al radio exterior, así como la otra temperatura que sería la temperatura, aquí me faltó, ¿sí?, una temperatura interna y una temperatura externa, ¿sí? Para la primera integral tendríamos ya estas fórmulas en su momento obtenidas con esa constante. Aplicando la primera condición de frontera, como lo vemos en pantalla, ¿sí?, a la fórmula anterior tendríamos esta ecuación y en su momento también la condición con la segunda condición de frontera, donde vamos a evaluar el radio y la temperatura, tendremos también una siguiente ecuación que sería la C y la D. Estas dos ecuaciones, resolviéndolas para la ecuación, ¿sí?, de C1 y C2, nos va a permitir obtener esta fórmula, ¿sí?, que se obtendrá una expresión para determinar la distribución de temperatura a través de la esfera hueca. Por lo tanto, la ecuación E, ¿sí?, ya con la secuencia y el desarrollo de lo que hemos observado en la diferencial, primera y segunda diferencial, nos va a quedar una ecuación que la podemos enmarcar o mandar al formulario, que nos dice lo siguiente: la temperatura para un radio R será evaluada y será igual a la temperatura interior, ¿sí?, menos, y ahora sí, el producto del radio exterior menos el radio interior, entre R exterior menos R interior. Aquí esta R, que voy a marcar aquí, para mí no va a ser no va a ser el radio exterior, va a ser la R del radio que yo le voy a asignar a esta temperatura R que voy a calcular. Si yo mencioné que a una pulgada del diámetro exterior o del radio exterior, entonces a ese radio exterior le resto esa pulgada y a esa temperatura posicionada en ese radio, este radio va a tomar ese valor. Por lo tanto, aquí voy a cuidar que esta R tome el valor que se le asigna, ¿sí?, para calcular y para obtener
la temperatura, ¿sí?, para el radio R que le corresponde a esta temperatura que nosotros tenemos que calcular y conocer. Aquí el radio exterior entre R, lo mismo, ¿sí?, la R que vamos a proponer, que en la figura es este radio, esta R que está entre el radio interior y el radio exterior, a 1 pulgada del radio exterior de la superficie externa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, calculadoras a la mano, de favor. Por lo tanto, a continuación, ¿sí?, tenemos que ahora bien se necesita encontrar la temperatura en la superficie interior de la esfera, la cual se logrará con base a la ecuación 264. Recordemos que con esta ecuación, así como la tengo, yo puedo calcular el flujo de calor total por conducción radial. Este flujo de calor total ahorita me lo acaba de dar el problema, ¿sí? Por lo tanto, con esta fórmula puedo yo despejar la temperatura interior para calcular T subíndice I. Despejando, tenemos aquí un análisis dimensional, efectivamente está bien mi despeje, la temperatura me va a resultar en Kelvin, ¿sí?, y por lo tanto vamos a apoyarnos con, aquí yo me apoyo de los dos apuntes. Bien, ahí lo ven en pantalla ambos, la información. Sí. Bueno, aquí tenemos la ecuación, ¿sí?, que me dice que la temperatura exterior, aquí la tenemos, ¿sí?, que son 238 Celsius, con calculadora, más 273.15, nos arroja este valor, 311.15 Kelvin. No, profesor, da 511.15. 511.15. 38. Espérame. Ok. Aquí está mal en el problemita que estoy de al lado, que les estoy compartiendo. Perdón, no son 238. Aquí dice que es una temperatura, ¿sí? 38 Celsius. Entonces esta temperatura de 38 Celsius más 273.15. 311.15. Okay, gracias, qué bueno. Entonces ya tenemos 311.15. Aquí fue un error entonces de captura en la secuencia de este problema del lado derecho, pero bueno, ahí lo sigo dejando. Ya tenemos ahora sí 311.15. El flujo de calor, ¿sí?, que nos lo dan como dato, 29.31 kilowatts, que sería 29.31 por 10 a la 3, que es este, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí?, multiplicado por el inverso del radio 1 menos el inverso, el radio interior menos el inverso del radio exterior. Recordemos que estos dos radios, hace un rato sus compañeros, uno de sus compañeros me dijo que era .0762 y el otro radio era .1524, ¿sí?, que es el radio interior y el radio exterior evaluados de aquí del problema, que nos dicta que tiene un diámetro interior la esfera, aquí está, ¿sí?, y un diámetro exterior, la mitad de esos diámetros son nuestros radios, de 304.8. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Y lógico, Sí, dividido entre 4pi por k. La k, que aquí la tenemos, de 72.7, es el valor que nos proporcionan aquí, una esfera de hierro hueco con una K de 72.7 watts metro Kelvin. De esta ecuación, ¿sí?, como la tenemos ahorita despejada, se puede observar que calculamos y encontramos la temperatura interior,
521.67 Kelvin, menos 273.15 son los 248.52 grados Celsius. Ya tengo, ahora sí, qué temperatura se está monitoreando en el interior de la esfera. Estos 521.67 Kelvin son esta temperatura que está en la superficie interior de la esfera, que en su momento, ¿sí?, no nos dan este valor. Lo hemos calculado con la fórmula que acabamos de hacer. La temperatura exterior sí la conocemos. Ya conocemos el radio interior y el radio exterior. Por lo tanto, vamos a calcular la temperatura que le corresponde a este radio R, que se localiza a 1 pulgada de la superficie exterior, a 25.4 milímetros. Con su calculadora, por favor, me van a apoyar, ¿sí? Y van a hacer lo siguiente. Este diámetro exterior de 304.8 entre 2 es nuestro radio exterior. ¿Cuánto es? 152.1. Bien, a esa cantidad réstale, ¿sí?, este valor de 25.4 y te da 127 milímetros, ¿sí?, que en metros sería 127 metros, ¿es correcto? ¿Sí? Entonces voy a calcular la temperatura que le corresponde a este radio R de 127 milímetros, que en su momento sabemos ya cuánto vale R, a un radio R de 0.127 metros, pero que no conocemos la temperatura, y la vamos a calcular con esta fórmula que tenemos, que es la ecuación E. Aquí observamos la ecuación E, ¿sí? La voy a poner de este lado derecho, para que veamos la ecuación E, ahí está. ¿Sí? Es la ecuación que tenemos aquí con café. Esa ecuación la vamos a utilizar aquí a continuación. Esta temperatura interior, que vale, ¿sí?, 521.67 Kelvin, menos, aquí tenemos en la fórmula, en la ecuación E, el radio exterior entre el radio R. El radio exterior vale 152.4 milímetros. Aquí no hay problema, milímetros entre milímetros se elimina, entre 127 milímetros. Ya tengo aquí el producto de esta división, que es lo que tengo en la ecuación del lado derecho, que es la ecuación E. Pero me falta obtener el producto de esta resta de radios. R, ¿cuánto vale R menos R interior? Nuevamente pueden observar que este valor R es el que se le está asignando aquí en la parte donde vamos a calcularle la temperatura a ese radio R. ¿Sí estamos todos en la misma frecuencia? Sí, profe. Por lo tanto, la temperatura para este radio R, ¿sí?, de 127 milímetros se va a obtener con la fórmula E que tenemos aquí, que aquí nos dice textualmente la ecuación E. Perfecto, la utilizamos, ¿sí?, para obtener la temperatura a una posición R de 127 milímetros. Aquí en esta parte sería R, 127 menos el radio interior. Voy apoyándome de la ecuación que tengo del lado derecho, ¿sí?, que es la ecuación E. Y el radio interior es 76.2. Nuevamente dividido entre el radio exterior menos el radio interior, y ese producto lo multiplico por el producto de esta división y lo multiplico posteriormente por el producto de esta resta de temperaturas. Aquí lo mismo, si yo resto en Celsius o en Kelvin no me afecta porque sigue siendo el mismo valor, ¿sí?, en Celsius como en Kelvin, debido a que estas temperaturas no están elevadas a un exponencial. Por lo tanto sería 248.52 menos 38 grados Celsius, ¿sí? Realicen esta operación, por favor,
Y a 521.67 réstenle todo este término que nos resulta de que está entre corchetes de estas operaciones y les debe de arrojar esta temperatura de 353.25 Kelvin, que en grados Celsius son menos 273.15, 80.10 grados Celsius. Sí, está bien, profe. Sí les arroja este valor. En este momento, ahora sí, voy a pedirle al técnico que me calibre los pirómetros para que queden calibrados a esta temperatura de 353.25, los cuales grados Kelvin más menos, ¿sí? Vamos a investigar en el proceso de producción si esa esfera requiere más precisión, ¿sí? ¿Qué tanta precisión de que varíe medio grado o 1 grado la temperatura sin riesgo en el proceso? Por lo tanto, aquí voy a ponerme un poco estricto de que sea esta temperatura más menos medio grado de temperatura en el pirómetro, ¿sí? Entonces lo calibramos a 353.25 más menos medio grado y le pido que los instale, ¿sí? Haciendo barrenos en la esfera. Me voy a regresar aquí a la esfera del lado derecho. Aquí tengo la esfera. ¿Sí? Bueno, se visualiza en el isométrico así, porque aquí es un corte y vemos la esfera en los dos, pero acá del lado derecho podemos ver que es una pelotita esférica. Entonces le voy a pedir que barrene en la parte superior a 1 pulgada, en la parte inferior también a 1 pulgada, en la parte de toda su periferia del centro, ¿sí? De toda esa envolvente, ¿sí? Que le coloque 4 barrenos, uno en la parte posterior, en la parte frontal, en la parte lateral, en la parte lateral izquierda y lateral derecha. Hasta aquí nos estamos ubicando todos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en este caso, yo así ya tranquilamente le estoy diciendo que haga entonces 4 barrenos, 5, 6 barrenos para empezar. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Ponle más pirómetros, porque queremos que también se monitoree aquí a 3/4 de la esfera de su nivel inferior, a 3/4, ¿sí? A 1/4 y a la mitad de toda la esfera, pues adelante le ponemos más pirómetros, pero aquí ya tendríamos 6 barrenos. Esos 6 barrenos, ¿sí? A 1 pulgada de profundidad se le instalan esos 6 pirómetros calibrados, ¿sí? A esta temperatura que es de 353.25 Kelvin. Se realiza el cableado y se lleva a tablero de control, y si en algún momento, ¿sí? Por el tiempo de operación de la esfera se empieza a desgastar una parte interna de la esfera, se va a adelgazar la pared de la esfera interior y va a haber uno de esos pirómetros que va a detectar una alerta de temperatura que se está registrando mayor a la que está calibrada. Puede ser también que en algún momento la esfera se agriete, ¿sí? O sufra una pequeña grieta en alguno de esos puntos y se monitoree otro delta de temperaturas que se está disparando en algún pirómetro que ya está instalado, y en cualquiera de esas dos condiciones se interrumpe el proceso y se manda a mantenimiento para revisar qué pasó con esta esfera que está en operación, ¿sí? Y que está detectando, ¿sí? Que las temperaturas por medio de los pirómetros de 353.25 Kelvin se están mandando una alerta de que se está registrando un salto o un incremento de temperatura al que debe de estar operando el proceso. ¿Sí le entendemos a esta explicación? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Todo bien. ¿Perdón? Todo bien, profe. Muy bien, punto y aparte. Bueno, aquí si nos damos cuenta, ya observamos que
el valor de 38 Kelvin. Aquí aparece otros valores debido a que no fue 38, sino que fue una cantidad en el enunciado que está de 238. Entonces la secuencia y el desarrollo está bien, nada más que las cantidades no corresponden debido a ese valor que aparece con un 238 en vez de 38 grados Celsius. ¿Queda claro? Sí, profe. Sale pues. Hasta aquí, si nos damos cuenta, he concluido con resistencias, con lo que es sistema radial, tuberías y esferas. El siguiente tema es transferencia de calor en superficies extendidas, que son aletas. Aquí lo vemos en la figura, ¿sí? Este tema lo vamos a comenzar la siguiente semana, donde nos podemos percatar de que vamos a evaluar el uso y la implementación de lo que son las aletas en los sistemas de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Esto es con la finalidad de mejorar la transferencia de calor o de mejorar la disipación de calor en el proceso que se esté llevando a cabo. Se implementan o se incorporan aletas para que éstas en su momento nos permitan transferir un mayor flujo de calor, liberarlo, disiparlo, ¿sí? Y el sistema o el proceso no corra riesgo, ¿sí? De tal manera que tendremos presente este tema de aletas en lo que nosotros estamos evaluando como transferencia de calor. Lógico, las aletas pueden ser de diferente geometría y también nos van a permitir implementarlas en el intercambiador de calor, y después también tendremos que evaluar el rendimiento de las aletas. Si las aletas las fabrico de un material, voy a pensar en aluminio, estas aletas rectangulares, adelante, ¿sí? Las colocamos de aluminio. Pero ¿qué tan eficiente es que las coloque yo de aluminio o que las mande fabricar de otro material? Bueno, eso va a depender, ¿sí?, de que voy a evaluar con anticipación cuál es el rendimiento de una aleta de aluminio, de acero, de cobre, ¿sí?, para que con ese rendimiento podamos seleccionar adecuadamente el material y fabricar las aletas para instalarlas en el intercambiador de calor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. entonces permítanme, está toda la pantalla, aquí mismo. Les voy a compartir un archivito más. Recordemos que tenemos el material dentro de la sala principal. Tenemos en la carpeta de archivos materiales de clase. ¿Sale? Aquí les voy a cargar un nuevo archivo. En el escritorio, en mis apuntes de transferencia de calor, y el archivo es del problema 2.7 del 2.13 al 2.20, ¿sale? Que es los que ahorita les he ido compartiendo en la pantalla completa, los dos archivos, el del apunte y ese otro. Y aquí lo está cargando, ya casi. Ahí está. Bien, entonces les agrego hace unos segundos un archivito más, que serían estos problemas, desde la pieza cónica hasta el último problema que acabamos de ver ahorita. Lógico, están en nuestros apuntes, pero aquí también les puede ser de utilidad por lo que viene la parte del desarrollo, las interpolaciones y la secuencia. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Los cálculos, cuántas veces se utiliza esta fórmula para ir tabulando los valores que están calculados, ¿sí? Que es se los expliqué detalladamente. Después la graficación de esos valores tabulados y el tema en cuanto a ese tema de radio crítico, el tema de esfera, y tendríamos entonces, ahora sí, de estos problemas, después de las piezas cónicas, desde el sistema radial, que sería el problema 2.14, no el 2.13, sino el 2.14, hasta el 2.20, efectivamente, 2.13, 2.14, aquí está, sistemas radiales, el cilindro. De aquí en adelante tenemos para estudiar, ¿sí? Fórmulas, ecuaciones, hacer nuestro formulario, y el próximo jueves hacemos el segundo departamental. ¿De acuerdo? Sí, de hoy en 8. Una vez. ¿Sí? Me agrada, esa voz me agrada. Hoy estamos a 17. Entonces aquí lo voy a anotar en mi lista de donde llevo la información al tanto. Entonces, jueves, hoy estamos a 17 de este jueves en noche, sería jueves 24. ¿Estamos de acuerdo? Jueves 24. Segundo examen departamental. Lo dejamos agendado. Recuerden que si por algún motivo me citan a junta de colegio, de fin de mes o alguna actividad, tenemos esta programación que la podemos nada más no cancelar, sino posponer. Entonces, si llega a pasar eso, nuestro examen lo recorremos a la siguiente semana. Oiga, pues una pregunta. Te escucho, ¿qué pasó? ¿Y entonces en el examen vendríamos hasta las aletas o hasta lo que vimos esta sesión? No, tranquilo, hasta aquí, hasta este tema. Todavía no arrancamos con aletas. ¿Sale? Este tema de aletas ya va a ser parte del tercer departamental. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón. Ok, sistemas radiales. ¿Sale? Entonces, sistemas radiales, el cilindro y lo que es la esfera. ¿Sale? Recordemos que para el cilindro es un cilindro que puede estar sometido a conducción entre paredes internas y externas nada más, o que puede tener conducción y convección interna y externa, o que puede tener también aislamiento térmico. Por lo tanto, sería lógico la conducción del aislamiento del material más la convección interna y externa con aislamientos, ¿sí? Paredes compuestas en el cilindro. De la misma manera en las esferas, como tenemos estos 4 ejemplos que vimos en esfera, donde podemos evaluar la temperatura, ¿sí? O el flujo de calor, o en su momento calcular tal vez las temperaturas intermedias, así como los espesores, ¿sí? Del material que estemos considerando con aislamiento para la esfera. Y lógico, con las resistencias que en su momento, en el penúltimo ejemplo, en el 2.19, les mencioné. Si voy a evaluar la convección interna, pues la resistencia convectiva en el radio interior. Si es la resistencia de convección exterior, va a comenzar esa convección externa donde termine el último radio de la conducción para evaluar esa resistencia. ¿Sí lo recordamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Y para ello, pues les comenté aquí, voy a regresarme al programa anterior con el que hoy comenzamos, que aquí fue donde les hice este comentario, ¿sí? Si aquí yo tuviera, en esta esfera, tuviera yo una resistencia más por conducción, todos ya vemos en pantalla el archivo.
profe. Sí. Sí. Bien, aquí si yo ahorita tuviera tanto el radio 3 y el espesor y todo, bueno, aquí me hubiera quedado las 4 resistencias. Voy a hacer mención de la primera, tal y como está, porque es en el interior de la esfera. Ahí está. R1 al cuadrado, HC1, todo eso a la menos 1. La segunda resistencia, tal y como está esta resistencia. K subíndice 1 a la menos 1 por la resta del radio interior, donde está el espesor de esta esfera. Vean en la parte superior, ¿sí?, que el espesor del acero inoxidable se encuentra entre el radio 1 y el radio 2, ¿sí?, y que matemáticamente obtuvimos de una derivación de radios, de la diferencial de R, obtuvimos esta expresión matemática que nos lleva a que el radio 1, ¿sí?, a la menos 1 o el inverso de R1 menos el inverso del radio 2 en la esfera nos entrega todo ese espesor de la envolvente del acero inoxidable. Si yo quiero agregar ahorita la otra resistencia, que también aquí la voy a mencionar, me tiene que quedar de la siguiente manera, igualita a esta, ¿sí? 1 sobre K subíndice 2, porque ahora estoy con el aislamiento de fibra de vidrio, ¿sí?, que multiplica, y el aislamiento de fibra de vidrio, observen ustedes que se encuentra entre R2 y R3. Por lo tanto, va a ser el radio interno, ¿sí?, R2 a la menos 1 menos R3 a la menos 1. Ese producto por el inverso de K subíndice 2. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Más, fíjense, porque estoy hablando de 4 resistencias, ¿sí? Estoy hablando de todo este circuito que tenemos ahorita desde T infinito 1 hasta T infinito 2. Aquí ahorita lo estoy platicando si tuviera yo todas las resistencias. Entonces, como ya estoy hablando del radio 3, ¿sí?, que ahorita aquí en la solución se resolvió sin aislamiento, bien, ¿cómo me quedaría la última resistencia? Bien, como tengo todo el arreglo desde el inicio hasta el final, aquí me quedaría entonces, considerando el aislamiento, como el último radio donde termina la conducción, que sería R3 al cuadrado por HC2, y todo esto a la menos 1. Pero como ahorita no contemplamos el aislamiento de fibra de vidrio, es por eso que estas 2 resistencias de conducción y convección, ¿sí?, son las que están quedando en función de estos radios, que es el radio 2. ¿De acuerdo? Profe. ¿Sí? Y lógico, nuestras fórmulas que hemos venido planteando, ¿sí?, donde nos damos cuenta que para una esfera ya es, ahora sí que toda una pelotita, todo un envolvente, ¿sí?, y que en su momento, pues yo les he pedido que de los mismos temas que estamos citando, aquí está la parte de esfera, pues tenemos ahí una fórmula, ¿sí?, que en su momento es el valor de 4pi. 4pi que multiplica el delta de temperaturas, y también recordando que el área radial pues es esta expresión, y que en su momento estamos evaluando lo que es el sistema radial para una esfera. Si es un cilindro, recordemos que no es 4pi, es 2pi, ¿sí?, y eso también lo tenemos platicado y planteado en el tema de sistemas radiales, donde es el cilindro. Aquí están las fórmulas, ¿sí?, donde está siendo partícipe ese valor que en nuestras ecuaciones hemos venido observando que se presenta, y que al factorizar pues ya aparece el valor de 2pi. Lógico, si es un flujo de calor específico, queda como 2pi. Si es un flujo de calor total, aparece 2pi por L, ¿sí? Y todo esto, pues ahí lo vamos observando en la secuencia de los problemas. ¿De acuerdo? Esos 2 temas, el cilindro y la esfera, para el segundo departamental. ¿De acuerdo? Sí, profe. Te escucho, ¿qué pasó? Entonces podría anexar a las tablas una
una tabla para poder interpolar y saber los valores de los coeficientes convectivos? Bueno, si es que hay, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Ok, de todos modos seguimos con nuestras clases los siguientes días. El lunes, recuerden que no tenemos clase, es día festivo, aquí veo el calendario, es puente. Mañana no tenemos clase, nos veríamos entonces el miércoles de la siguiente semana con clase normal y el jueves en su momento en el examen. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. A ver, espérenme, estoy checando aquí mi agenda porque ya la tengo hasta para mañana ir al plantel también. Estamos hablando de que es el examen quedó agendado para el jueves 24. El 23 de favor, pónganse a estudiar también, ¿sí? Nos vemos el próximo jueves, porque el 23 voy a estar aplicando exámenes en titulación. Vamos a estar titulando alumnos y no voy a poder estar con ustedes el día 23 en clase. Entonces nos vemos para el próximo jueves en el examen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, Bueno. de acuerdo. Sale pues. Excelente tarde y buen fin de semana para todos. Nos vemos el próximo jueves en el examen. ¿Vale? Profe, buen fin. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego para todos ustedes. Igual, muchachos, cuídense mucho. El profe, hasta luego.